Bien, voy a hablar de tejido muscular. Eh, el tejido muscular es la base de nuestro cuerpo, es lo que nos permite movernos, hacer contracciones musculares, lo que permite mover las palancas óseas y básicamente tiene una función hormonal también, regula nuestro metabolismo, está metido en todo el sistema tiene que ver con la composición del ATP, más que la composición, el consumo del ATP, eh, también se transforma la glucosa en energía, pero una vez que ya llega al músculo, en el fondo uno de nuestros principales herramientas, una de las principales máquinas que generan combustión en nuestro cuerpo es el tejido muscular. Entonces, hay algunas producciones básicas del músculo, que esta es una clase como resumen de lo que ustedes han visto en fisiología, pero tenemos que pasarla porque al final hacemos una bajada a lo, a lo físico, o a lo de fisiología del tejido, en realidad. Lo principal es que nos produce movimiento, el músculo nos permite movernos. ¿Ya? Una persona que no tenga músculo parece obvio, pero no puede moverse. Hay mucha gente delgada que llega a la tercera edad con muy poco músculo y cuando caen en una situación de estar postrados, por ejemplo, estas personas están postrados una semana, 2 semanas y después ya no se pueden mover, no se pueden caminar, están muy cansados. Entonces hay que tener cuidado con la producción con la cantidad de músculo, es decir, también con la cantidad de trofismo muscular que tenemos. ¿Ya? Otra cosa es la producción de fuerza, que no es lo mismo que la producción de movimiento. Nosotros necesitamos fuerza para generar alguna actividad. Recuerda que la fuerza es igual en términos físicos a la masa, el desplazamiento de la masa en la gravedad o por la aceleración de gravedad. Por lo tanto, es importante tener fuerza porque gracias a la fuerza también tenemos potencia. ¿Ya? Y otra cosa es la resistencia. Como ven, estas tres variables que están ahí son un pilar angular de la contracción o del trabajo muscular. Necesitamos producir movimiento, producir fuerza, necesitamos también tener resistencia. Sin resistencia nosotros haríamos un par de pasos y quedaríamos ahí sin poder movernos. Por lo tanto, el músculo debe ser, debe ser resistente fundamentalmente. Tenemos tres tipos de tejido muscular en los humanos, porque tenemos más tejidos musculares en otros animales. ¿Ya? Tenemos el músculo liso, ¿cierto? Que es un tejido autónomo o autonómico que no somos capaces de controlar, ubicado en diferentes partes de nuestro cuerpo, como la víscera, por ejemplo, vasos sanguíneos. Tenemos el músculo cardíaco, que tiene un alto nivel enzimático, el músculo que más cantidad de enzimas tiene y de mitocondrias tiene también, ¿ya? Es el músculo cardíaco. Y por otro lado tenemos el músculo estriado, que es un músculo, ¿cierto?, que es controlado por nosotros, el sistema nervioso central, responde a nuestros requerimientos y es eh, el que finalmente nos permite movernos. Nosotros tenemos un desarrollo esquelético ya que viene desde el mesodermo, desde el mesodermo dorsal, ¿ya? Lo que ustedes ven acá en amarillo viene a ser el mesodermo. ¿Bien? Recordar que tenemos tres sistemas: el mesodermo, el ectodermo y el mesodermo, el ectodermo y el endodermo, ¿ya? Que son los que de dónde provienen del tubo neural, de dónde provienen los distintos sistemas, articulaciones, sistema neural y sistema muscular, ¿ya? Y bueno, el cardiovascular que proviene de ahí. La estructura del sistema musculoesquelético está compuesto por células musculares, que son células chiquititas, donde el principal fundador de esto, o la unidad funcional, es la sarcómera o sarcómero, que tiene dentro de ellos proteínas específicas que son filamentos de actina y miosina, cada una con sus características, ¿cierto? Tropomiosina, troponina, pasan por ahí también células de calcio, o iones de calcio en realidad, fósforo, también están metidos. Y todo esto, la sumatoria de la actina creciendo, ¿cierto? Aquí está actina y miosina, va a formar una aminofibrilla,
La miofibrilla, que es como la célula muscular larga, va a formar la fibra muscular. ¿Ya? La fibra muscular es la que se rompe cuando hay un desgarro, por ejemplo. La fibra muscular va a formar los fascículos musculares, y los fascículos musculares va a formar el vientre muscular o el músculo como nosotros lo conocemos. ¿Ya? Dentro de todo esto, dentro de cada septo aquí, cada espacio, tenemos fascia. ¿Ya? Tenemos fascia externa, fascia que es más interna y fascia que está aquí recubriendo la parte externa de los fascículos musculares, ¿cierto? Tejido miofacial. Entonces, acá tenemos las bandas Z, la línea Z, las bandas H, y cómo se va contrayendo, ¿cierto? En el sarcoma, ¿ya? Esto es realmente tiene una función, eh, tiene una función mecánica, lo deberían haber visto en biología o fisiología, así que yo lo voy a pasar un poquito más rápido. Tenemos la contracción muscular entonces, donde, a ver si tengo voy a buscar otro. Bueno, tenemos entonces un sistema muscular que está formado por la sarcómero, ¿cierto? Tenemos nosotros acá un filamento grueso de miocina, ¿ya? Que tiene una cabeza, ¿cierto? Miocina. Pasa una cadena de actina que tiene dentro de ella la tropomiosina. En un momento determinado, eh, la cabeza de la miocina contacta con la tropomiosina y se va a generar este cabezazo, ¿cierto? Cabezazo de la actina que hace que se genere la contracción. ¿Ya? Los músculos funcionan en realidad con un sistema mecánico determinado por Hill. Hill es un autor que explicó que los músculos se mueven en condiciones como verdadero circuito eléctrico, donde tenemos elementos elásticos en paralelo y elementos elásticos en serie, ¿ya? Siendo los elementos elásticos en paralelo el sarcómero principalmente. Y los elementos elásticos en serie, las proteínas contráctiles y el tendón. Eso. Entonces, nosotros tenemos acá un ejemplo. Tenemos las inserciones musculares, tenemos el vientre muscular, tenemos los elementos elásticos en serie y tenemos el componente contráctil. ¿Ya? Y estos son los elementos contráctiles en paralelo, o sea, todo lo exterior al músculo. Cuando se contrae el músculo, cuando hay contracción muscular, la parte contráctil, ya estamos hablando del sarcómero, hay un componente elástico que se estira, que vendría a ser la fascia y también el tendón, ¿ya? Pero hay todo un componente central que funciona en serie, ¿ya? En serie, que es el sarcómero, que hace esta contracción, ¿ya? Si se fijan acá, aquí está estirado la sarcómera o la línea Z, y a medida que se va contrayendo, esto se va juntando hasta generar la contracción. Bien.
Entonces tenemos esta construcción muscular donde la cantidad de actina y miosina están relacionadas directamente con la contracción muscular. ¿Ya? O sea, la cantidad de puentes cruzados que nosotros tengamos va a determinar el tipo de contracción o la cantidad de contracción. Mientras mayor cantidad de puentes cruzados, mayor contracción muscular, vamos a tener mayor contracción muscular mantenida. ¿Ya? Entonces la tensión de la contracción muscular va a depender de los puentes cruzados que nosotros vayamos teniendo. ¿Ya? Entonces, el número de puentes cruzados, ¿de qué va a depender? Si es que los números de puentes son los que determinan la contracción. El número de puentes cruzados va a depender de la actina y la miosina, pero también de la frecuencia de los estímulos que se hagan muscularmente. ¿Ya? La frecuencia del estímulo que están dados por el sistema nervioso central principalmente, o por algún estímulo externo que genere dolor, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí existe una proteína que se llama la tinina, que también está, que es parte de la contracción muscular y que también tendría algunas variables, sería clave en la contracción muscular. Dejo un pequeño resumen de lo que es la contracción muscular, desde cuando llega el potencial de acción hasta que, hasta que los iones de calcio salen de donde están haciendo donde están ocupando un sitio activo para que vuelva a ingresar, ¿cierto? Lo que es sodio y potasio. Bien. El tejido conectivo tenemos que el principal tejido conectivo de nuestro cuerpo, o el que una de las mayores funciones tiene, es el tejido muscular. Y es un músculo rodeado, que está rodeado por vainas de fascia, lo había dicho eso hace poco, de colágeno tipo 1. Tiene componente elástico en paralelo, que son endomicio, perimicio y epimicio, que es básicamente fascia o tejido facial. ¿Qué es lo que hace la fascia en el fondo? Lo que hace la fascia es transmitir la fuerza. Transmite la fuerza, también se ha determinado que tienen receptores de terminaciones nerviosas libres que son capaces de transmitir el dolor. Esta fase se pretensa, hay una pretensión antes de que exista la contracción muscular y también permite transmitir la fuerza. ¿Ya? También se ha descubierto que la fascia es una de las estructuras que protege el músculo, generando puentes, generando adherencia entre el músculo y las fascias, se generan adherencias, se conocen como adherencias miofaciales. Y lo que hace es que la fascia se pega al músculo. Ya eso es cuando existe algún problema de sobrecarga muscular, la fascia se pega al músculo para mejorar su potencia mecánica. Y esto haría entonces que los músculos entren en disfunción, ya porque la fascia no debe funcionar, funciona con el músculo, pero no funciona junto con el músculo. Ya, son elementos separados. Y el elemento elástico contráctil serían los tendones y las extensiones aponeuróticas, pero también el componente elástico en serie, también sería, ¿cierto?, la sarcómera, como mencionaba anteriormente. Bien, aquí tenemos la placa motora, ¿cierto? La placa motora que está compuesta por una acción terminal, ¿ya? Y la fibra a la cual está unida, ¿sí? Aquí, en esta parte, en la placa motora, se genera la recepción de la acetilcolina, acetil-CoA, para poder generar la contracción muscular, ¿cierto? Contracción muscular que es de tipo eh, química, en este caso. Bien, aquí tenemos una foto de tipo con cámaras digitales, ¿ya? De alta resolución. Tenemos el nervio. Y acá tenemos la placa motora donde se genera la magia de la contracción muscular. Aquí tenemos las fibras musculares. Entonces, aquí tenemos un nervio que llega directamente a la placa motora. Bien. Luego tenemos la unidad motora, ¿cierto? Está en la placa motora, que es el axón más las fibras musculares que inerva, ¿cierto? Y responde al concepto de la respuesta del todo nada. Bien, entonces, si pasan cierto umbral de electricidad, por decirlo así, eh, se va a generar la activación muscular. Ahora esta activación muscular del todo nada, porque se activa o no se activa la fibra, pero la verdad es que lo que va a pasar es que se van a activar diferentes tipos de fibras. La ley del todo nada responde a una fibra, no al músculo completo. ¿Ya? Entonces, las fibras se van a ir activando dependiendo de las necesidades que tenga la persona o que tenga el músculo de contraerse. ¿Ya? Entonces, ¿hay una contracción máxima de la fibra o no hay contracción? Esa es la respuesta del todo o nada, pero de la fibra muscular, no de todo el músculo. ¿Ya? Aquí está el modelo mecánico de Hill que comentaba hace poco. Bueno, esto ya lo expliqué, pero para que vean así fue descrito por Hill. Lo pueden ver en el libro de North.
Luego tenemos fibras musculares, donde tenemos varios tipos de fibras musculares, ¿ya? Tenemos más fibras de las que nosotros conocemos, pero que no están en humanos. Tenemos las tipo 1, que son las fibras rojas, lentas o aeróbicas, ¿ya? Son de contracción potente, lenta y duradera. Son las fibras que le dan a una persona la capacidad de correr mucho tiempo, de caminar. Por ejemplo, el diafragma está hecho de fibra tipo 1, porque no se puede cansar, entre comillas, no se puede cansar el diafragma. Los músculos grandes también están hechos de fibras tipo 1, músculos de la parte abdominal también están hechos de fibra tipo 1, ¿cierto? Que son músculos grandes. Y luego tenemos los fibros tipo 2, que son musculatura blanca, rápida, anaeróbica, para hacer movimientos rápidos y precisos. También conocidos como músculos básicos, que son principalmente músculos chicos, músculos de la columna, como los multífidos, músculos del cuello, músculos de los ojos, músculos de los brazos, manguito rotador, músculos de las manos, que no son hechos para mantener tanta fuerza, sino que son hechos para mantener fuerza mucho tiempo, sino que son hechos para tener movimientos rápidos, veloces. ¿Ya? Aquí tenemos los fibras musculares tipo 1 y los tipo 2. ¿Ya? Las tipo 1, que son lentas, también pueden transformarse, ya, y pueden pasar a ser tipo 2. El problema acá es que las tipo 2 no pueden pasar a ser tipo 1 y ese es un problema. Sobre todo cuando hay gente adulta, porque los adultos mayores cambian su conformación muscular de tipo 1 a tipo 2, entonces se fatigan muy rápido, su musculatura puede hacer movimientos que son de más fuerza, eh, pueden hacer, pero un solo destallido de fuerza no pueden hacer cosas en mucho tiempo, por eso es que los adultos mayores se cansan muy rápido, porque cambian sus tipos de fibras musculares de tipo 1 a tipo 2. Pero es muy difícil que alguien muy resistente se transforme en alguien, si es que no viene predeterminado para eso, se transforme en eh, alguien, a ver, bueno, si es que alguien tiene fibras tipo 2 y nació con fibras tipo 2, es muy difícil que cambie a tipo 1, pero alguien que nació con fibras tipo 1 sí puede cambiar a tipo 2. Bueno, entonces un músculo tiene diferentes tipos de fibras, tipo 1, tipo 2, ¿ya? Fibra rápida, fibra lenta. Y eso lo vemos, por ejemplo, nosotros en el subescapular, lo vemos claramente hecho, porque el subescapular tiene, de hecho, dos tipos de inervaciones, el nervio subescapular superior y el nervio subescapular inferior. Ambos activan diferentes tipos de fibras musculares, una fibra más rápida y otra fibra más lenta. En el trapecio también, donde incluso la parte superior del trapecio está inervada por el nervio accesorio, ¿ya? Y la parte inferior del trapecio, la parte superior del trapecio tiene fibra rápida, fibra de contracción potente, y la fibra inferior tiene fibra de contracción lenta, ¿ya? Y la proporción de esto va a variar dependiendo del nivel de entrenamiento que tenga la persona. Entonces, de nuevo, una persona podría variar sus proporciones de fibra muscular dependiendo de la exigencia que tenga. Entonces, en general, nosotros decimos que durante el movimiento, una persona con cuando hace un movimiento lento, este movimiento inicia con la fibra roja tipo 1 y termina con la fibra blanca. ¿Ya? Cuando una persona se está moviendo, parte lento, pero tiene que terminar. Va a terminar con la acción o la contracción de la fibra blanca. El movimiento rápido, por su parte, va a iniciar con la fibra blanca, ¿cierto? Porque tiene que ser rápidamente ejecutado, pero va a terminar con la fibra roja. Acá podemos ver entonces los tipos de fibras musculares y las divisiones. Fibras tipo 1, fibras tipo 2, que se dividen en tipo 2A y tipo 2B. ¿Ya? El intermedio, la resistencia, y acá se dividen por el tipo de resistencia. O sea, la tipo 1 tiene una alta resistencia a la fatiga, el tipo 2A una mediana resistencia a la fatiga, y las 2B, que son las más potentes de todas, tienen una baja resistencia a la fatiga, pero son las que tienen mayor potencia y más rápida potencia. La disposición de la fibra es una variable determinante en la generación de fuerza y en la generación también de la fatiga. Esto está dado por varias cosas. Primero, por cómo están dispuestas las fibras musculares, ya si son paralelas o no son paralelas a la fuerza.
Si son paralelas a la fuerza, a diferencia de lo que uno podría pensar, generan menor tensión de que si son oblicuas. ¿Ya? Si son oblicuas a la fuerza, así como se ven acá, peniforme, bipeniforme, ¿ya? Generan mayor tensión. ¿Por qué? Porque al ser fibras oblicuas, tienen mayor fibras por unidad de área. ¿Ya? Como tienen mayor cantidad de fibras, van a tener mayor capacidad de contracción, porque van a abultar mayor cantidad de nervios y van a descargar más rápido. Como van a tener más fibra, van a poder generar más fuerza. Entonces, nosotros según Yanda, según Panjabi, que es un autor que van a conocer ustedes después, en fisiología articular, nos plantea un modelo tridimensional que describe tres variables. Primero, un control neural, está dado por el sistema nervioso central, que es el que controla toda la parte muscular. Un sistema de estabilizadores o de transductores, ya que son la parte articular o los conceptos de estabilidad pasiva, ya que está dado por las articulaciones, por los órganos mecanoreceptores principalmente, ¿ya? Órganos de posición, la propiocepción, los que capturan la movilidad espinal o la carga espinal, ¿ya? O también articulares, las articulaciones axiales, más periféricas, perdón, como los hombros, brazos. Y por otro lado tenemos la, la actividad eh, activa, por decirlo así, o los participantes activos de esta tríada, que son los músculos. Entonces tenemos participantes activos, que son los músculos, tenemos participantes activos, que son los que transmiten la información propioceptiva, o mecanoreceptora también, que son los pasivos, y tenemos una estructura que los controla, que son el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, esta triada que propone Panjabi nos permite mantener la estabilidad articular, mantener la postura, generar un posicionamiento corporal, producir movimiento, y yo acá le agregaría también a esto, aprender nuevos patrones de movimiento, o reaprender nuevos patrones que son necesarios para nuestra vida diaria, ¿ya? Entonces, para realizar una habilidad motora, en algún momento dado, solo un pequeño porcentaje de la capacidad de movimiento potencial del sistema motor se utiliza. ¿Por qué? Porque muchas de las variables que están incluidas en el movimiento ya fueron aprendidas, por lo tanto la gente en general va moviendo, va direccionando como ya tiene aprendido su sistema de motor, de control motor, es fácil, es como el piloto automático. Y, y solo se pone en exigencia cuando tiene que aprender un nuevo movimiento. Entonces, supongamos que nosotros queremos aprender un nuevo movimiento, como para pararse en una de estas líneas de slackline, que son estas, como un cordero en el que uno hace equilibrio. Bueno, ahí está poniendo en su máxima expresión el equilibrio, la transmisión desde el sistema nervioso central, desde los mecanorreceptores y desde la contracción muscular. Está ocupando la mayor cantidad de energía en eso. Entonces ahí es donde se va a poner, donde se va a ocupar la mayor cantidad de porcentaje de la capacidad. Pero caminando, corriendo, haciendo actividades de la vida diaria, en realidad no. Entonces tenemos cuatro tipos de músculos, y también recordando esto, son los músculos agonistas, los músculos primarios que inician una acción. Tenemos músculos antagonistas, generalmente son músculos que se oponen al movimiento, aunque esto se ha discutido un poco al respecto de que si oposición, o en realidad si los agonistas, antagonistas también son agonistas, lo único que están haciendo otra función, que es una contracción excéntrica. Tenemos músculos sinergistas, que son músculos cuya acción es secundaria, pero básicamente la misma del agonista. Y tenemos por otro lado músculos estabilizadores, cuya función no es agonista ni antagonista, sino que estabilizar. Entonces vámonos al hombro, o vámonos a la rodilla mejor. Tenemos en la extensión de rodilla un músculo agonista que es el cuádriceps, recto femoral, ¿ya? Tenemos un músculo antagonista que son los isquiotibiales, están haciendo una contracción excéntrica. Tenemos músculos sinergistas en la extensión, que van a ser los
laterales, y tenemos músculos estabilizadores que va a ser el músculo popliteo, ¿ya? También podría ser estabilizador tibial posterior, o sea, perdón, el gastrocnemio, que en ese momento está estabilizando. También podría ser perfecto. Entonces tenemos algunos factores que influyen en la producción de fuerza muscular, que es interesante conocer. Tenemos los factores neurales, los voy a mencionar un poquito más adelante, los arquitectónicos, los factores mecánicos, la temperatura, la fatiga y el preestiramiento del músculo. ¿Cómo es? Todo esto se suma para poder generar fuerza. Entonces, tenemos los factores neurales, el número de unidades motoras que nosotros tengamos activas. Mientras menos unidades motoras activas, menor frecuencia de impulso muscular, menor fuerza. ¿Ya? Eso. ¿Cómo se recluta las unidades motoras? Bueno, hay varias formas. Una de ellas, los deportistas, por ejemplo, mentalizando. Si uno mentaliza, uno va a reclutar mayores unidades motoras. Si uno mentaliza que tiene que contraer un cierto músculo. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo ahora me estoy mentalizando que tengo que contraer mi cuádriceps, mentalizo, cierro los ojos, mentalizo, y empiezo a contraer, y empiezo a imaginarme en mi cara el cuádriceps, y empiezo a contraer todas las esquinas de mi músculo, hasta un momento, hasta que va a llegar un momento donde yo voy a tener contraída la mayor cantidad de fibras musculares. Aún así, aunque yo me concentre, nunca voy a contraer el 100% de las fibras musculares. La única forma de hacerlo es con una electroestimulación, de forma mental o de forma, ¿cómo se dice? Artificialmente, mentalización, no se puede. También tenemos factores arquitectónicos que son principalmente asociados a la hipertrofia, ¿no? El área de longitud transversal y el área de longitud longitudinal del músculo que nos van a dar este nivel de volumen muscular que necesitamos para poder mover. Pero recordar que la hipertrofia no necesariamente está asociada a la producción de fuerza, ¿ya? Sí tiene una relación, pero no directamente está asociada. Hay gente que no es tan hipertrofiada y tiene niveles de fuerza que son muy altos, que están dados también por otros factores arquitectónicos, como el que explicaba recién, como el nivel de carga, como que tienen palancas más largas, u otros. Entonces, los sarcómeros que están en serie están dados porque tienen una mayor longitud de la miofibrilla. Los sarcómeros que están en paralelo es porque tienen mayor sección transversal de la miofibrilla. Es decir, palabras simples, para que un músculo sea más grueso, los sarcómeros que se ocupan son los que están en paralelo. Para que un músculo sea más largo, los sarcómeros que se ocupan son los que están en serie. ¿Ya? Ahora, la fuerza depende del área de sección transversal. Si solo tuviéramos una persona y solo tuviéramos los músculos, no evaluáramos otros factores arquitectónicos, como lo comentaba recién, que es la longitud de la extremidad, la fuerza va a depender del área de sección transversal. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende la velocidad y el rango articular? De la longitud de la misma. Entonces ahí tenemos dos variables que son interesantes de análisis. ¿Ya? Otra cosa interesante que se está evaluando mucho, los kinesiólogos están ahora trabajando mucho con esto, es el ángulo de peneación. El ángulo de peneación determina la inserción muscular del tendón en el hueso, ¿ya? Y este ángulo determina la fuerza y los factores de coadaptación. Es interesante porque el ángulo de peneación se ha descubierto que varía dependiendo del tipo de entrenamiento de la persona. ¿Y por qué digo que lo ocupan actualmente los kinesiólogos? Porque es una de las variables que se consideran cuando una persona es evaluada con un ecógrafo. Entonces tenemos kinesiólogos haciendo investigación con ecógrafo y viendo cómo varía este ángulo de peneación con respecto a diferentes tipos de entrenamiento. ¿Bien? Eso. Otro factor mecánico es la relación de la longitud-tensión del músculo. ¿Ya? Cuando un músculo está más estirado, tiene mayor capacidad de realizar fuerza. Cuando un músculo está muy contraído, tiene menos capacidad de realizar fuerza. Si yo tengo un músculo, ustedes tienen un músculo que está muy acortado, por ejemplo, tómense el brazo ahora, y llévenlo a una flexión de 90, 120, a unos 130, 140 grados, casi al eje muscular. Y ahora aquí traten de hacer fuerza, ¿ya? Este bíceps que está contraído no tiene la misma capacidad de hacer fuerza que si ustedes estuvieran con el brazo extendido
en casi extensión total del brazo, en unos 30 grados de flexión, y ahora hagan fuerza y ahí el músculo va a tener también mayor cantidad de fuerza. Ahora hay que también explicar que cada músculo tiene una longitud específica. En el caso del bíceps, para hacer el ejemplo específico, en el caso del bíceps, la mayor producción de fuerza del bíceps está cercano a los 90. ¿Ya? En esto que está acá, lo pueden ver del norte, y hace relación a la fuerza, el porcentaje de contracción máxima, versus la longitud del sarcómero. Entonces vemos que la mayor contracción muscular está cercano al 80%, o sea, la longitud, la máxima longitud del sarcómero en este caso. La máxima producción de fuerza está cercano a un punto medio, en este caso para este un punto en específico, de la máxima producción de fuerza. ¿Ya? Entonces eso es lo que le explicaba recién, que hay diferentes tipos de longitudes para diferentes tipos de músculos. Recordar que en este certamen hay que estudiar del capítulo 1 al capítulo 6 del norte. Lo pueden bajar de internet, lo pueden buscar en la biblioteca. Tenemos tipos de contracción muscular. Tenemos con una contracción isométrica, ¿cierto? Donde voy a tratar de acá hacer un punto. Esto fue más traducido en su momento desde el inglés, entonces voy a tratar de explicarlo en español. De hecho, yo acá lo tengo también un poco más. Porque un músculo se puede acortar, pero no necesariamente desplazando los puntos de inserción. Entonces, las contracciones concéntricas, excéntricas y isométricas hacen relación a los puntos de inserción. Es decir, cuando los dos puntos de inserción de un músculo no se alejan ni se acercan, hay una contracción isométrica, ¿ya? Donde la sumatoria de las fuerzas en este caso va a ser igual a cero. El trabajo mecánico va a ser igual a cero. Cuando los puntos de inserción proximal y distal de un músculo se acercan, hay una contracción concéntrica, ¿ya? Y el trabajo es positivo. Cuando los puntos de inserción de un músculo se alejan, contracción excéntrica. El trabajo muscular entonces va a ser negativo, ¿ya? Ahora, ¿cuál de estas genera más fuerza? ¿Cuál genera mayor tensión? ¿La isométrica, la concéntrica o la excéntrica? Bueno, lo que sabemos es que las contracciones isométricas generan mayor tensión que las concéntricas, mayor fuerza que las concéntricas, la isométrica genera mayor tensión. De hecho, la fatiga muscular de la isométrica es mayor o más rápida que la concéntrica. De hecho, hace tiempo atrás, los entrenamientos, cómo se iba a entrenar los gimnasios, se entrenaba de manera concéntrica. Ahora estoy hablando hace tiempo. Bueno, las contracciones excéntricas, por su lado, generan mayor tensión que las isométricas. Por lo tanto, raya para la suma. Las que generan mayor tensión son las excéntricas. Pues vienen las isométricas, finalmente vienen las concéntricas. Si alguien quiere mejorar su fuerza muscular, no su hipertrofia, fuerza muscular para levantar más peso, sí o sí debe incluir en su protocolo de entrenamiento fuerzas de tipo excéntrica. Bien, entonces, los mayores tiempos de contracción en las contracciones de tipo isométrica y excéntricas permiten una mayor formación de puentes cruzados. Esta es la razón. Por lo tanto, se genera una mayor tensión. Y esa es la respuesta desde lo fisiológico. Como tú generas mayor puentes cruzados, generas más fuerza. Hay una curva, que es la curva de carga-velocidad, ¿ya? Donde la velocidad de cortamiento de un músculo que se contrae concéntricamente es inversamente proporcional a la fuerza aplicada. Acá esto es cortamiento, esto es alargamiento, esto es fuerza. Entonces, esto es velocidad. Vemos que a medida que aumenta la velocidad en una contracción concéntrica, la fuerza es mayor cuando un músculo está en la contracción concéntrica, la fuerza es mayor cuando un músculo está tendiendo al alargamiento, ya una contracción concéntrica. Entonces, mientras más, eh, mientras más rápido sea el movimiento, más fuerza voy a poder determinar en un músculo,
pero siempre y cuando yo tenga la contracción necesaria, o sea, tenga el acortamiento necesario, ¿ya? Ahora, ¿cómo se explica esto también? Vámonos de este lado del gráfico. Yo puedo tener movimientos lentos, ¿cierto? Que generen una gran cantidad de fuerza, que es la contracción excéntrica, ¿cierto? Pero son movimientos lentos. A medida que voy aumentando la velocidad, ya va bajando la fuerza. El músculo ya no puede generar una contracción excéntrica, es decir, la mayor cantidad de fuerza se genera a bajas velocidades con grande alargamiento, ya, pero solo en este concepto de la velocidad excéntrica. Luego tenemos un punto medio, ¿ya? Donde la mayor cantidad de fuerza es generada por la contracción isométrica, ¿ya? Aquí hay velocidad cero. Y luego, bajo la fuerza, aumento la velocidad, o sea, tengo movimientos más rápidos, pero que tienen menor cantidad de fuerza, ¿ya? Y movimientos que se acortan más rápido, tienen mayor contracción muscular, o sea, es decir, son más cortos. Son más cortos también, ¿ya? Básicamente eso. Bien. Entonces, hay una relación también entre la fuerza y el tiempo. Mientras mayor sea el tiempo de contracción, mayor va a ser la fuerza ejercida. ¿Por qué? Que como tengo más contracción, yo voy a generar mayores puentes cruzados. Como voy a generar mayores puentes cruzados, también voy a activar la ley, el principio del tamaño de Hahnemann, donde yo voy ocupando lo que necesito en fibras musculares, donde voy activando desde las fibras chicas hasta las fibras grandes, y por lo tanto voy a tener una mayor fuerza ejercida. Ahora, también hay otra relación entre el estiramiento y el acortamiento muscular, ¿ya? Cuando un músculo se mantiene en estiramiento, otro músculo se tiene que mantener necesariamente en posición acortada. Es decir, si nos vamos acá al tren inferior, vamos a la posición del muslo, cuando este músculo, porque ahora está estirado, el cuádriceps, cuando el cuádriceps está estirado, los isquiotibiales están contraídos, ¿cierto? Entonces, a medida que esta persona vaya subiendo esos cuadros, subiendo, se va a ir contrayendo el cuádriceps y se va a ir estirando de manera excéntrica los isquiotibiales. Entonces, esta relación de estiramiento, acortamiento muscular existe en forma de dependencia. Tanto así que nosotros no podemos tener un músculo antagonista que esté acortado junto con a menos que fuera un movimiento isométrico. Pero si voy caminando, necesito que uno se esté acortando y el otro se esté alargando. Cuando un músculo se acorta en el momento que debería estarse alargando, empezamos a caer en una disfunción. Y ahí hay problemas musculares y problemas. Ahora, hay cambios musculares que están dados por los alargamientos prolongados, ¿ya? Cuando una persona eh, alarga, eh, cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona hace yoga, esta persona estira constantemente sus fibras musculares y esto permite que haya una reestructuración fibrilar que va a hacer que esta persona logre después tener un mayor rango de movimiento. ¿Bien? Al contrario, o no al contrario, en la vereda del frente o en otra dimensión, podemos decir que las fibras musculares son altamente dependientes del estímulo. Si yo genero un estímulo muscular de activación, un estímulo muscular de carga o de sobrecarga, mis proteínas y sarcómeros se van a acoplar adicionalmente y van a generar, como en este sujeto, una hipertrofia, ¿cierto? Que no se va a repetir en el lado contralateral. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente, tengo que asegurarme de hipertrofiar de igual manera ambas estructuras. Porque, ¿qué ha pasado? Que yo vengo y puedo tratar solo el lado que está lesionado y al final de mis sesiones este sujeto va a quedar hipertrofiado en el lado lesionado, pero va a quedar más débil ahora en el lado que no estaba lesionado y vamos a estar nosotros generando un desbalance que no corresponde. Entonces, cuando una persona está inmovilizada, está mucho tiempo en cama, en la UCI, por ejemplo, se dice que después de 2 o 3 días en cama inconsciente, en realidad se dice que después de 8 o 10 horas inconsciente, las personas ya empiezan a tener alteraciones musculares, ¿ya? Porque
baja el nivel de fluido, baja el nivel de sangre que está llegando, como no hay sangre, hay menos ATP, como hay menos ATP, el cuerpo dice, bueno, ¿para qué queremos músculo aquí? Vamos a gastar vamos a gastar requerimientos solamente, entonces empecemos a adelgazar el músculo, y una de las estructuras que más energía necesita, ¿ya? Entonces, el reposo prolongado genera atrofia muscular, porque se pierde en comer, ¿ya? Y uno de los músculos que más rápido se atrofia es el cuádriceps. Entonces, cuando alguien se queda acostado, se queda viendo tele 2, 3, 4 días después de sus exámenes, y no sale de la casa, ya sea por ahí una cura de sueño, y cuando sale se le desacoplaron, se le desacopló la visión. Eso quiere decir que mira, ve medio borroso, así le cuesta mirar, tiene que ocupar gafas, y camina y se cansa más rápido. Bueno, lo que pasó ahí fue una etapa de atrofia muscular, atrofia acelerada por estar mucho tiempo acostado, y cada uno lo vive. El problema acá es que en gente joven no es problema, pero en gente adulta, como los que están ustedes ya son gente adulta, los periodos de recuperación son 3 veces el periodo de reposo. O sea, por un día de reposo, 3 días de recuperación. Por 3 días de reposo, 9 días de recuperación. O sea, demoran en volver a esta condición más o menos 10 días. La temperatura también altera la contracción muscular. ¿Ya? La temperatura aumenta la velocidad de contracción del sarcolemma, por lo tanto aumenta la fuerza. ¿Ya? Y aumenta la elasticidad del colágeno. Eso que está ahí es una imagen con una cámara termográfica que está viendo los diferentes niveles de cómo se activa, cómo se genera, cómo hay cambios de temperatura a nivel de músculo dependiendo del estímulo térmico que existe. La fatiga muscular también es un tema. Ya la fatiga muscular nos puede matar, puede haber un golpe de calor. Bueno, estoy viendo en un lado extremo. Una persona que haga running o que haga cualquier actividad al aire libre eh, y que se deshidrate, puede pasar por un proceso fisiológico de, de no homeostasis, donde podría llegar a un punto crítico, donde se va a un blackout, le puede dar un paro cardiorrespiratorio y se puede morir, ya por deshidratación, porque no tiene energía. Y es sobre todo en esta gente que corre o que hace deporte durante mucho tiempo, donde el cuerpo es capaz de llegar a límites superiores, en los cuales el cerebro tiene tanto poder mental que se pueden estar muriendo literalmente y lo pueden mantener, pueden seguir corriendo. Entonces, la incapacidad de un proceso fisiológico para continuar funcionando a un nivel particular o la capacidad del organismo para mantener una intensidad de un ejercicio predeterminada va a generar esta fatiga muscular y podría generar también procesos de infarto. ¿Ya? Bueno, estoy yéndome al extremo, pero los procesos intermedios de acá son desgarros musculares, calambres, 15, problemas cardíacos, etcétera, problemas de hipoglicemia, etcétera. Bueno, hemos terminado entonces la unidad de fatiga muscular. Como la gente no ha venido a clase, yo voy a aprovechar de hacer la otra clase de tejido neural, que es la última clase de esta unidad. Así que nada, no queda nada. Esta vendría a ser la última clase. Yo la voy a pasar y voy a aprovechar el tiempo. Bueno, esto se estudia de Norden, el capítulo de músculo.